Bueno, la clase de hoy es otro modelo de comercio bajo una estructura de mercado de competencia imperfecta. En particular es un modelo que se llama un modelo de dumping recíproco. Lo más importante, o una de las cosas importantes acá, es que estamos en un modelo de competencia imperfecta. Entonces, al igual que la clase pasada, estamos dejando de lado la teoría de la ventaja comparativa. Pero la particularidad de este modelo es lo siguiente. Fíjense que acá yo les hice una tablita donde puse algunas cosas muy básicas de los tres modelos que vimos hasta ahora. De los tres modelos no. De los dos modelos que estamos viendo ahora en esta parte de clases bajo competencia imperfecta, que es el de la clase pasada y el que vamos a ver hoy, comparados con los modelos de ventaja comparativa. Básicamente acá la idea es que en los modelos de ventaja comparativa el comercio surge porque los países son distintos entre sí y el supuesto es el de competencia perfecta, el supuesto de estructura de mercado. En esta segunda parte del curso nosotros estamos viendo modelos que explican por qué los países comercian, pero bajo contextos de competencia imperfecta. Y como les decía la otra vez, vamos a ver distintos modelos que tienen distintos supuestos cada uno de ellos y para los cuales tenemos que tener en cuenta distintas particularidades. Entonces, por ejemplo, la clase pasada vimos el modelo de competencia monopolística, donde el comercio surge por la existencia de economías de escala, y donde la particularidad es que este tipo de comercio, este tipo de modelos de comercio se aplica cuando hablamos de productos diferenciados. Entonces hablamos de un bien que es un producto diferenciado. Entonces lo que decíamos es que, por ejemplo, nuestro país exporta e importa variedades del bien X. Cuando en el caso de la ventaja comparativa hablábamos de que, por ejemplo, nuestro país exporta un bien e importa otro bien Y. Exporta X, por ejemplo, e importa Y. La particularidad acá es que en el modelo que vamos a ver hoy, que es un modelo de dumping recíproco y donde la estructura de mercado es una de oligopolio, el comercio surge por comportamientos estratégicos entre las firmas. O sea, no es algo que tenga que ver con la función de producción, ni las economías de escala, ni nada que venga por ese lado. Y el comercio se va a dar en un bien X, donde X va a ser un producto homogéneo, es decir, que X en ese sentido es parecido al X que tenemos acá. Y la particularidad además es que lo que vamos a ver es que en este modelo en particular, nuestro país, por ejemplo, exporta e importa el mismo bien X, ¿sí? Que a diferencia del modelo de competencia monopolística, donde lo que se importa e importa son variedades, acá no, acá es un producto homogéneo. Entonces es el comercio del mismo bien en dos direcciones. Lo que ocurre acá es que tenemos muchos tipos de bienes que tienen estas características, que son, digamos, no productos diferenciados, sino más bien productos homogéneos o bienes de estilo homogéneo, pero para los cuales los mercados o las estructuras de mercado no son perfectamente competitivas, ¿sí? Entonces, en ese sentido es un poquito distinto al modelo de la clase pasada. Nosotros en particular acá vamos a ver firmas que compiten a la Cournot. Esto va a ser un oligopolio, que en particular va a ser un duopolio, vamos a tener dos empresas, y el comercio acá lo que va a lograr es reducir el poder de monopolio y aumentar la competencia, y la posibilidad de que haya discriminación de precios va a ser la causa del comercio, ¿sí? Después vamos a ver en detalle cómo surge esto. Y lo que tenemos que tener en cuenta es, de nuevo, que mientras que en el modelo de ventaja comparativa hablábamos de las diferencias entre países como causas del comercio, en el modelo de competencia imperfecta, de competencia monopolística, son las economías de escala, en este modelo de hoy lo que da origen al comercio es el comportamiento estratégico entre las firmas. Bien, la primera cuestión es ¿qué es dumping? Cuando nosotros hablamos de dumping, lo que estamos diciendo es, en realidad tenemos que definir un concepto previo que es la discriminación de precios, y la discriminación de precios ocurre cuando una firma puede cobrar un precio distinto en un mercado que en otro. Cuando esos mercados son el mercado doméstico y el mercado internacional, esa discriminación de precios se llama dumping, ¿sí? Entonces ese es el concepto principal. Cuando hablemos de dumping recíproco, que va a ser el modelo puntual que vamos a ver que cada país realiza dumping en el otro, por eso es recíproco.
Pero lo que quiero mostrarles acá es lo siguiente. Este punto 2.1 les muestra o habla, digamos, de el dumping que surge debido a las diferencias de las curvas de demanda que enfrenta un monopolista. ¿Sí? Esto es, un monopolista que puede discriminar precios, que enfrenta distintas curvas de demanda entre mercados, entre el mercado doméstico y el mercado extranjero, y eso hace que pueda cobrar distintos precios. ¿Sí? Entonces tendríamos acá el gráfico del mercado doméstico, el gráfico del mercado del resto del mundo, el gráfico del mercado integrado de nuestro país y del resto del mundo, y como el monopolista enfrenta distintas curvas de demanda, acá si bien no se ve mucho, un poquitito se ve, y enfrenta distintas elasticidades de esas curvas, acá está toda la demostración, lo que llegamos a ver es que para que el monopolista, o cuando el monopolista está maximizando beneficios de modo tal que se cumple que ingreso marginal total se iguala al costo marginal total, lo que tiene que pasar o lo que va a pasar es que el precio que se cobra en el mercado doméstico es mayor al precio que se cobra en el mercado extranjero. Y eso se ve gráficamente acá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tal vez ustedes hayan visto en alguna otra materia. ¿Sí? La discriminación de precios de un monopolista entre dos mercados, que justo nosotros ahora estamos diciendo que uno es el mercado doméstico y el otro es el mercado externo. Pero lo que hay que tener en cuenta es que en este modelo, la discriminación de precios que va a surgir no surge porque las demandas que enfrentan las firmas sean distintas, ¿sí? Sino que lo que vamos a ver es que vamos a tener dos demandas exactamente iguales. Y la discriminación de precios, insisto, va a surgir por esto que puse acá, comportamiento estratégico entre las firmas. ¿Sí? No es una cuestión de distintas curvas de demanda, sino de un comportamiento estratégico. Eso es fundamental. Entonces vamos a ver qué es el dumping recíproco. En nuestro modelo van a existir dos monopolios, es decir, dos firmas, una en nuestro país y otra en el resto del mundo. Cada una de ellas va a producir un bien y las firmas van a tener el mismo costo marginal y las firmas se enfrentan a las mismas curvas de demanda. Es decir, que tenemos un problema exactamente igual o una situación exactamente igual en nuestro país y en el resto del mundo. Vamos a suponer que existen costos de transporte, entonces, si en este modelo, dado los costos de transporte, las firmas cobran el mismo precio, como se trata del mismo bien, no va a haber comercio. Y únicamente en este modelo, si se introduce esta posibilidad de dumping, es decir, que haya una diferencia entre el precio que se cobra en el mercado doméstico y el precio que se cobra en el mercado extranjero, puede surgir el comercio. Entonces, lo que ocurre acá es que cada firma va a tener incentivos a invadir el otro mercado, porque en vez de vender unidades adicionales en el mercado doméstico, lo que repercutiría en un precio menor para el resto de las unidades, lo que hace la firma es decidir entrar en el mercado extranjero y generando ese efecto negativo en el resto del mundo. Lo que estamos suponiendo entonces es que la firma lo que va a poder hacer es vender algunas unidades en el mercado del resto del mundo, pero esto es lo más importante, a un precio que va a ser el precio del resto, que se cobra en el resto del mundo, acá le pusimos precio extranjero, a un precio que, descontando los costos de transporte, sería menor que el precio que está vigente en el mercado doméstico, pero superior al costo marginal. ¿Sí? Entonces, como estamos hablando de dos firmas, un precio que vamos a obtener va a ser este precio de duopolio. ¿Sí? El precio de duopolio va a ser el precio que se cobra en el mercado doméstico, y ese precio de duopolio menos los costos de transporte va a ser el precio que se cobra en el mercado extranjero. Después ahora, cuando veamos el modelo, esto va a surgir un poquito más naturalmente. Si las dos firmas hacen esto, ¿sí? Recuerden que tenemos dos monopolios, uno en nuestro país y otro en el resto del mundo, si las dos firmas lo hacen, lo que va a ocurrir es que cada firma cobra un precio menor en el mercado extranjero que en el mercado doméstico, entonces va a haber comercio en dos direcciones, el punto es que va a haber comercio, aunque no hubiera diferencia inicial en el precio de los bienes, e incluso aunque haya costo de transporte. ¿Sí? Tenemos costo de transporte y aún así hay comercio. Y esto es el dumping recíproco. El punto ¿cuál es? Que dado que existen costos de transporte y dado que estamos comerciando un mismo bien, de nuevo, lo que es importante acá es ver que cada uno de los monopolios produce el mismo bien, o sea que este bien va y viene
Este modelo de dumping recíproco implica una pérdida de recursos en costes de transporte innecesarios, ¿sí? Porque no es que estamos comprando un bien del cual no podemos disponer o una variedad de un bien que no se produce domésticamente, sino que es el mismo bien que nos sale más barato comprarlo afuera. Y esto ocurre en los dos países. Entonces la lógica del modelo es distinta a la que estábamos acostumbrados hasta ahora, donde siempre el comercio surgía por alguna cuestión que venía por el lado de la tecnología o de las economías de escala, por ejemplo, o la dotación de factores. Entramos entonces en ver específicamente el desarrollo del modelo, que es el capítulo 4 del libro Rethinking International Trade. Lo que vamos a hacer es describir los supuestos, plantear cómo se visualiza el comercio en este modelo y después ver los efectos sobre el bienestar. Entonces, como dijimos, tenemos dos países idénticos, cada país tiene una sola firma que produce un bien Z, es decir, que hay un monopolio en cada país, existen los costos de transporte, la competencia es a la Cournot, la firma se elige en cantidad y considera a cada país como un mercado por separado, es decir, que entonces puede tomar su elección de cantidad para un país independientemente de la elección de cantidad para el otro país. Acá está lo de la percepción a la Cournot. Y acá hay algunas cuestiones de definiciones que son sencillas, pero que hasta que uno las aprende toman un tiempo. Nosotros vamos a llamar a X la producción de la firma de nuestro país para consumo de nuestro país. X estrella es la producción de la firma de nuestro país para consumo, acá me equivoqué, del resto del mundo. Después se los... Ah, no, está copiado acá, hay algo que está mal. Entonces, X estrella es la producción de la firma de nuestro país para el consumo del resto del mundo, después esto lo arreglo en el PowerPoint, que son las exportaciones de nuestro país. Y es la producción de la firma del resto del mundo para consumo de nuestro país, es decir, que son las exportaciones del resto del mundo, e Y estrella es la producción de la firma del resto del mundo para consumo del resto del mundo. Entonces, X y X estrella es la producción de nuestro país, tanto para nuestro país como para el resto del mundo. Y estrella es la producción del resto del mundo. Cuando yo veo X, pienso en la producción de nuestro país. Cuando veo Y, pienso en la producción del resto del mundo. X e Y es el consumo de nuestro país, y X estrella y estrella es el consumo del resto del mundo. Definimos costo marginal constante igual a C, y definimos un costo marginal de exportar que va a ser igual a C sobre G, donde los costos de transporte acá son un poco distintos tal vez a lo que estamos acostumbrados a ver, se definen como costos de transporte tipo iceberg. La idea acá es que en vez de sumar un monto fijo T, el costo tipo iceberg lo que implica es que en vez de pagar un costo adicional, el costo de transporte se visualiza en que si por ejemplo sale una unidad del bien del mercado, en vez de llegar una unidad, llegan G unidades, donde G es menor que 1. ¿Sí? Entonces, el costo de transporte sería lo que se pierde de esa unidad al llegar al otro mercado. Entonces, para que llegue una unidad, es necesario que salgan 1 sobre G unidades, siendo su costo marginal igual a C sobre G. Definimos P como el precio doméstico y P estrella como el precio extranjero, y Z estrella como el consumo, como dije antes, de nuestro país y el consumo del resto del mundo, y los costos fijos, F y F